Mis hijos me echaron a un asilo por pobre, así que usé mi imperio secreto para aplastar sus vidas. Hook, ahora eres un mueble viejo, dijeron mis hijos al tirarme a un asilo para robarme hasta el último centavo. Lo que no imaginaban es que ese mueble viejo era la dueña de un imperio y estaba a punto de destruirlos. Tiêu đề, các con tôi vứt tôi vào viện dưỡng lão vì nghĩ tôi đã trắng tay, nhưng tôi đã dùng công ty bí mật hàng triệu đô của mình để nghiền nát cuộc đời chúng. Hook, mẹ giờ chỉ là một món đồ cũ, các con tôi nói khi vứt tôi vào một viện dưỡng lão công cộng để cướp tới những xu cuối cùng của tôi. Điều chúng không tưởng tượng được là cái món đồ cũ đó lại là chủ của cả một đế chế và sắp sửa hủy diệt chúng. Mi nombre es Adela Rojas, y a mis 68 años creía haberlo visto todo. Creía conocer el amor incondicional, el dolor de la pérdida y la tranquila satisfacción de una vida de trabajo duro. Pero estaba equivocada. No conocía la traición en su forma más pura, más cruel. No hasta el día en que mis propios hijos, Sabina y Fausto, me dejaron en la puerta de aquel lugar. La casa de reposo El Buen Samaritano era un eufemismo grotesco. El olor a desinfectante barato luchaba una batalla perdida contra un tufo a humedad y tristeza estancada. La pintura amarilla de la fachada se descascaraba como piel enferma, revelando el gris ceniciento del concreto. Sabina, mi hija mayor, ni siquiera apagó el motor de su camioneta de lujo. Fausto, mi hijo, evitaba mi mirada, sus ojos fijos en una grieta en la acera como si contuviera todos los secretos del universo. «Mamá, ya está. Es por tu bien», dijo Sabina, su voz afilada por la impaciencia. Llevaba unas gafas de sol tan grandes que ocultaban cualquier atisbo de emoción, si es que alguna vez hubo alguna. «Pero, hijos, yo puedo cuidarme sola. La casa», supliqué, mi voz un hilo tembloroso que se perdía en el ruido del tráfico de la avenida. Sabina suspiró, un sonido de puro fastidio. Se quitó las gafas y por un segundo vi el destello frío de su desprecio. «Por favor, ya no discutas. Ahora eres como un mueble viejo. Estorbas en la casa nueva que queremos construir para nosotros. Aquí te cuidarán». Un mueble viejo. La frase se clavó en mi pecho, robándome el aire. Un trasto inútil que se arrincona en un desván. Fausto finalmente se movió, tomó mi pequeña maleta y mi bolso, y los dejó bruscamente en el suelo junto a mí. De mi bolso sacó mi cartera, extrajo casi todos los billetes y me dejó solo unos cuantos, arrugados y manchados. «Para tus pequeños gastos, mamá», murmuró, todavía sin mirarme. Luego, sin un abrazo, sin una palabra de consuelo, sin una última mirada, se dieron la vuelta. Escuché el portazo de la camioneta, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto y luego el silencio. Un silencio profundo y aterrador, solo roto por el gemido lejano de una sirena. Me quedé allí, de pie en la acera rota, con una maleta raída y el corazón hecho añicos, convertida en un estorbo por la misma sangre que yo había traído al mundo. 6 meses antes, el mundo se había derrumbado por primera vez. Estaba en el funeral de mi Rogelio. 50 años juntos, construyendo una vida ladrillo a ladrillo, risa a risa. El dolor era una bestia física, un peso que me aplastaba los pulmones y me nublaba la vista. En medio de esa niebla de sufrimiento, mis hijos eran sombras que se movían con una prisa extraña. Recuerdo a Sabina, con su vestido negro de diseñador, llorando a gritos frente a nuestra tía Elodia y otros parientes, una actuación digna de un Oscar. Pero minutos después, mientras estábamos solas en la cocina, su rostro se recompuso en una máscara de fría practicidad. «Mamá», dijo, secándose una lágrima invisible,
¿Papá dejó algún seguro de vida? ¿Crees que debamos vender sus herramientas de carpintería? Hay que ser realistas. Realistas. La palabra sonaba a obscenidad en medio de los arreglos florales y las condolencias. Fausto, por su parte, era un fantasma torpe. Me daba palmaditas en el hombro, murmurando frases vacías como «Ahora hay que ser prácticos, mamá», o «Él no hubiera querido que sufrieras». Su consuelo era tan hueco como su mirada. No buscaban aliviar mi dolor, buscaban su propia seguridad financiera. Eran buitres disfrazados de hijos del luto, esperando pacientemente a que el corazón de la presa dejara de latir para poder empezar el festín. Allí, en la soledad helada de la recepción del asilo, con el eco de las palabras de Sabina resonando en mi cabeza, mi mente se convirtió en un museo de las decepciones, donde cada recuerdo era un artefacto doloroso que probaba que la crueldad de hoy no fue un acto aislado, sino la culminación de toda una vida de egoísmo que yo, en mi ceguera de madre, me había negado a ver. El primer objeto de la exposición, un cheque cancelado de hace 5 años. Sabina, con su insaciable sed de aparentar, había acumulado una deuda de 200,000 pesos en sus tarjetas de crédito. El banco la amenazaba con un embargo. Lloró, me suplicó, me dijo que su vida estaba arruinada. Y yo, como siempre, corrí a salvarla. Tuve que retirar el dinero de la cuenta de mi negocio, la cuenta secreta de Sabores de Adela, mi imperio silencioso. Se lo di, y ella, aliviada, apenas me dedicó un «Gracias, ma, sabía que tenías tus ahorritos». Ni una pregunta sobre de dónde venía el dinero, ni una promesa de devolverlo. Mis ahorritos, como ella los llamaba, eran el fruto de 30 años de trabajo incansable, de noches en vela y madrugadas en el mercado. Para ella, solo era un cajero automático familiar. La siguiente vitrina exhibía el fantasma de un sueño roto, el desastroso café que Fausto quiso abrir hace 3 años. Quería un lugar instagrameable, con aguacates en todo el menú y precios absurdos. Yo, creyendo en él, le di $500,000 de mi cuenta secreta. El negocio, construido sobre una base de pereza y mala gestión, se hundió en menos de 6 meses. Nunca más volvió a mencionar el dinero. Simplemente pasó página, como si mi inversión, mi confianza, fuera un capítulo sin importancia en su vida. Y el artefacto final, el más doloroso, no era un objeto, sino una frase, repetida hasta el cansancio. Cada vez que pasaba horas en la cocina, preparando un mole complejo o un postre elaborado para una reunión familiar, Sabina probaba un bocado y decía, con una sonrisita condescendiente, «¡Ay, mamá, qué bien que tienes tiempo para estos hobbies!». Hobbies, así llamaba ella a mi pasión, a mi arte, al motor secreto que había financiado su ropa de marca, los viajes de Fausto, las reparaciones de la casa que su padre ya no podía hacer. Esa palabra era un veneno lento, una forma de minimizarme, de encasillarme en el rol de una simple ama de casa sin ambiciones, para que ella pudiera brillar más. Para que nunca tuvieran que admitir que la mujer a la que consideraban un mueble viejo era, en realidad, el cimiento sobre el que se sostenían sus vidas de mentira. 2 meses después del funeral, la presión comenzó. Organizaron una intervención en la sala de la casa, la misma sala que Rogelio y yo habíamos amueblado con tanto esfuerzo. Sabina tomó la palabra, como siempre. Su voz era un jarabe empalagoso, cada palabra calculada para sonar razonable, amorosa. «Mamá», comenzó, tomando mi mano con una frialdad que me heló los huesos. «Fausto y yo hemos estado muy preocupados por ti. Esta casa es demasiado grande, demasiado peligrosa para ti sola. Te puede pasar cualquier cosa y nadie se enteraría». Fausto asintió con la cabeza, como un muñeco de ventríloco. «Sí, mamá, es por tu seguridad».
Además, continuó Sabina, llegando al verdadero punto, con el dinero de la venta podemos pagarte un lugar precioso, un apartamento de lujo para personas mayores, con enfermeras y actividades. Y a nosotros nos ayudas a establecernos, a tener un buen comienzo. Es lo que papá hubiera querido. Pintaron un cuadro idílico, una jubilación dorada que sabían que yo no deseaba. Yo solo quería mi casa, mis recuerdos, el olor de mi Rogelio en su viejo sillón. Pero me sentía acorralada, agotada por el duelo y la presión. Vi sus rostros expectantes y, en un momento de debilidad, de infinita tristeza, cedí. «Está bien», susurré, «si es lo que creen que es mejor». Sus sonrisas de alivio fueron casi instantáneas, demasiado rápidas. No hubo espacio para mi dolor, solo para su victoria. La gota que derramó el vaso, el momento en que el amor de madre que aún quedaba en mí se congeló y murió, llegó una noche, una semana después. Estaba en mi habitación, empacando mis cosas en cajas de cartón, cada objeto un puñal en el corazón. La puerta del cuarto de Sabina estaba entreabierta. Hablaba por teléfono con Fausto y el altavoz estaba activado. Su voz, ahora desprovista de toda dulzura fingida, era dura y metálica. «¡Funcionó!», exclamó con una risa corta y cruel. Se creyó todo lo del asilo de lujo. ¡Qué ingenua! Encontré una posilga pública en Tlaquepaque por 2,000 pesos al mes. Nos quedaremos con casi todo el dinero de la casa. Hubo una pausa. Pude imaginar a Fausto, dubitativo al otro lado de la línea. «No te preocupes, hermanito», continuó Sabina, su voz goteando desdén. «Le diremos que es temporal, mientras encontramos algo mejor. Para cuando se dé cuenta, ya será tarde. Ese mueble viejo por fin servirá para algo útil». Me quedé paralizada en el pasillo, con un álbum de fotos de mi boda en las manos. El aire se volvió espeso, irrespirable. El dolor en mi pecho ya no era de tristeza, era una rabia fría, cortante como el hielo. En ese instante, la Adela que había sido madre, la que perdonaba todo, la que amaba incondicionalmente, desapareció para siempre. En su lugar nació otra mujer, una estratega, una reina despojada de su reino, que, en lugar de llorar, comenzaba a planificar cómo reconstruir su imperio y quemar el de sus enemigos hasta los cimientos. Les dije que necesitaba unos días, que una vieja amiga me había invitado a su casa para prepararme mentalmente para el cambio. Se mostraron aliviados de no tener que lidiar conmigo. Me dieron un beso rápido en la mejilla y me ayudaron a subir a un taxi sin preguntar siquiera el nombre de la amiga o su dirección. Pero el taxi no me llevó a casa de ninguna amiga. Le di al conductor la dirección de un elegante edificio de oficinas de cristal y acero en el corazón del distrito financiero de Guadalajara. Al entrar, el conserje me saludó con una deferencia que mis hijos jamás me habían mostrado. «Señora Adela, qué gusto verla. El señor Isidro la está esperando en la sala de juntas». Subí al último piso, a las oficinas centrales de Sabores de Adela, mi imperio secreto, el que había comenzado 30 años atrás vendiendo pasteles a mis vecinas para pagar las clases de ballet de Sabina. El que había crecido hasta convertirse en la empresa de catering y eventos más exclusiva y discreta de todo Jalisco. Isidro, el mejor amigo de mi difunto Rogelio y mi socio silencioso durante décadas, me esperaba con una taza de té y una expresión sombría. Era el único que conocía toda la verdad, el único que había visto mi doble vida. «Adela, lo siento tanto», dijo, su voz ronca de emoción. Le conté todo. Las palabras salían de mi boca con una calma aterradora, sin lágrimas, sin temblores. Le conté lo del mueble viejo, lo de la posilga pública.
Cuando terminé, un silencio pesado llenó la sala de juntas, con su mesa de caoba pulida y sus vistas panorámicas de la ciudad. Isidro abrió una carpeta sobre la mesa. Mientras tú sufrías esto, yo actualicé los balances. Adela, tu patrimonio neto, entre las propiedades comerciales, los restaurantes y las inversiones, supera los $20 millones. Eres una de las mujeres más ricas de esta ciudad, aunque nadie lo sepa. Dime, ¿qué vamos a hacer? Me levanté y caminé hacia el ventanal. Abajo, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez. Durante años había jugado a la defensiva, protegiendo a mis peones, sacrificando mis piezas por ellos. Se acabó. Me giré hacia Isidro, y debió ver en mis ojos una determinación que nunca antes había presenciado. Ellos creen que soy un mueble viejo, Isidro, dije, mi voz tan firme como el acero. Pues este mueble viejo les va a enseñar una lección sobre el valor real de las cosas. No voy a desaparecer en ese asilo. Voy a jugar su juego por un corto tiempo. Pero mientras esté allí, tú y yo vamos a orquestar su caída. Una caída tan espectacular, tan humillante, que desearán no haber nacido. Pasaron 3 meses. 3 meses en el infierno llamado el Buen Samaritano, que fueron, a la vez, el período más estratégico de mi vida. Mientras mis hijos se gastaban el dinero de mi casa en coches nuevos y ropa cara, yo jugaba el papel de la víctima perfecta. Comía la comida insípida, dormía en la cama dura, escuchaba los lamentos de los otros ancianos abandonados. Pero cada noche, cuando todos dormían, usaba un pequeño teléfono desechable que Isidro me había conseguido para dirigir mi imperio desde las sombras. Sabina y Fausto, ebrios de dinero fácil, decidieron cumplir su gran sueño, abrir un restaurante de alta cocina. No una cafetería mediocre como la de Fausto, sino un establecimiento de lujo, su pasaporte al círculo social al que Sabina siempre había anhelado pertenecer. Encontraron la ubicación perfecta, un local espectacular en la planta baja de un nuevo y prestigioso edificio en el barrio de Providencia. El problema era que el alquiler era astronómico y la remodelación costaría una fortuna. El dinero de mi casa no era suficiente. Necesitaban un inversor. Fue entonces cuando moví mi primera pieza. Isidro, a través de una firma de abogados de la Ciudad de México para no levantar sospechas, contactó con ellos. Les habló de un consorcio inversor internacional muy interesado en proyectos gastronómicos en Guadalajara. Mis hijos, cegados por la codicia y la arrogancia, mordieron el anzuelo sin dudarlo. Se pasaron semanas preparando una presentación, puliendo cada detalle de su plan de negocios, ensayando sus discursos. Estaban convencidos de que estaban a punto de dar el golpe de sus vidas. El día de la reunión llegó. Los cité en la sala de juntas del edificio donde querían abrir su restaurante. Sabía que estarían nerviosos, ansiosos por impresionar. Isidro me informó por mensaje de texto cuando llegaron. Pude imaginarlos, a Sabina con su traje más caro, a Fausto sudando en su corbata mal anudada. Esperé 10 minutos. Dejé que la tensión creciera, que sus palmas sudaran, que sus dudas afloraran. Finalmente, di la señal. La puerta de la sala de juntas se abrió con un suave silbido. No entró Isidro, ni ningún abogado de traje gris. Entré yo. No la Adela que ellos conocían. No la mujer de vestidos florales y delantal. Entró la dueña de sabores de Adela. Llevaba un traje sastre de color marfil, cortado a la perfección, que gritaba poder silencioso. Mis canas, que antes eran signo de vejez para ellos, ahora estaban peinadas en un elegante recogido que acentuaba la dureza de mi mirada. Mis zapatos de tacón bajo hacían un sonido decidido y rítmico sobre el suelo de mármol. Sus rostros fueron un poema.
La mandíbula de Fausto se desencajó. Su piel adquirió un tono ceroso. Los ojos de Sabina se abrieron como platos, una mezcla de incredulidad y pánico puro. Se pusieron de pie de un salto, como si hubieran visto a un fantasma. «Mamá, ¿qué haces aquí?», balbuceó Sabina. No le respondí. Caminé con calma hasta la cabecera de la larga mesa de cristal y tomé asiento, el asiento del poder. Isidro entró detrás de mí, me sirvió un vaso de agua y se sentó a mi derecha, abriendo una elegante carpeta de cuero. «Bienvenidos», dije finalmente, mi voz tranquila, pero con un filo que nunca antes habían escuchado. He estado revisando su proyecto. Se quedaron helados, sin saber qué decir. Con un pequeño control remoto, encendí la pantalla gigante que dominaba la pared. Pero no apareció su presentación. Lo que apareció fue el sofisticado logotipo dorado de Sabores de Adela. «Ustedes querían abrir un restaurante en este edificio», continué, saboreando cada palabra, cada segundo de su creciente terror. «Qué curioso, porque este edificio es mío. Lo compré el mes pasado». El color desapareció por completo del rostro de Fausto. Sabina se agarró al respaldo de su silla para no caer. «La empresa de catering de lujo que querían como socia estratégica», seguí, haciendo una pausa dramática, «es mía. La fundé cuando tú, Sabina, todavía jugabas con muñecas». Señalé a mi hija, cuyo rostro se había contraído en una mueca de horror. «¿Y el banco donde debes hasta el alma por tus caprichos, querida? Bueno, digamos que la semana pasada me convertí en su accionista mayoritaria. Tu deuda, ahora, me la debes a mí». Finalmente, me incliné hacia adelante, mirándolos directamente a los ojos, dejando caer la última bomba. ¿Decían que yo era un mueble viejo? Mírenme bien, no soy un mueble, soy el imperio que los va a aplastar. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Era el sonido de 2 vidas desmoronándose. Sabina fue la primera en romperse. El shock inicial dio paso a una furia irracional. «Es mentira, tú no puedes tener todo esto, eres una simple vieja, nos estás robando», gritó, su voz aguda y estridente mientras señalaba con un dedo tembloroso. Isidro, sin inmutarse, deslizó suavemente un grueso fajo de documentos sobre la mesa. Títulos de propiedad, actas constitutivas, estados de cuenta bancarios, pruebas irrefutables, la verdad fría y en blanco y negro. Fausto, por otro lado, se derrumbó, se dejó caer en la silla, el cuerpo sin fuerzas, y comenzó a sollozar, un llanto lastimero, infantil. «Mamá, mamá, perdón, yo no quería, fue Sabina, yo». Los ignoré a ambos. Dejé que su caos se estrellara contra el muro de mi nueva indiferencia. No sentí pena, ni siquiera satisfacción, solo un vacío gélido donde antes había amor. No iba a destruirlos por completo, eso sería demasiado fácil. Mi plan era más complejo. Mi venganza no era un acto de destrucción, sino de justicia poética. Le di la palabra a Isidro. Con voz monótona y profesional, explicó la situación. No habría demandas judiciales. No los humillaría públicamente. En cambio, les presenté sus nuevas realidades. A Sabina la miré directamente. Tu deuda con el banco ahora es mi deuda. Tienes 24 horas para liquidarla en su totalidad.
Si no, mis abogados procederán con el embargo de todo lo que posees, tu camioneta, tu apartamento, tus joyas falsas. No recibirás un solo centavo más de mí, nunca. Quiero que aprendas, por primera vez en tu vida, a vivir con lo que tú misma eres capaz de generar. Buena suerte con eso. Luego me volví hacia Fausto, que seguía llorando en su silla. Su debilidad me repugnaba casi más que la malicia de su hermana, pero en él vi una minúscula semilla de remordimiento, una chispa de la persona que pudo haber sido. A ti, dije, mi voz un poco más suave, pero igual de firme. Te ofrezco una opción, una sola. Si de verdad te arrepientes, si de verdad quieres entender algo sobre la dignidad, mañana te quiero a las 6 de la mañana en la cocina central de Sabores de Adela. La dirección está en esa tarjeta. Empezarás lavando platos por el salario mínimo. Aprenderás el valor del trabajo que tu padre y yo sí conocimos. Es tu única oportunidad de redimirte, no ante mí, sino ante ti mismo. Si no te presentas, considera que también estás muerto para mí. Me levanté, alicé mi chaqueta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Dejé a mis hijos en las ruinas de sus propias vidas, con las consecuencias de sus actos cayendo sobre ellos como losas de concreto. Esa noche no volví a la casa que había vendido, ni al asilo del que había escapado. Fui a mi verdadero hogar, un ático espectacular en el mismo edificio donde acababa de aplastar los sueños de mis hijos. Desde el balcón, las luces de Guadalajara se extendían bajo mis pies. Sostuve una vieja fotografía de Rogelio, su sonrisa joven y llena de vida. «Lo logramos, mi amor», le susurré al viento. «Les enseñamos el valor de las cosas». No me sentía feliz. La victoria tenía un sabor amargo, como las cenizas. Pero por primera vez en meses sentí paz. La paz de la justicia. La paz de haberme recuperado a mí misma. La Adela que era un mueble viejo había sido desechada. La que quedaba era la dueña de su destino. La matriarca de un imperio construido no solo con dinero, sino con la fuerza que nace de las peores traiciones. A mi hijo le di una última oportunidad de redimirse, la oportunidad de empezar desde cero, de limpiar la suciedad de sus propias decisiones, literalmente, lavando platos. Pero a mi hija, a mi Sabina, le cerré la puerta para siempre, dejándola sola con las consecuencias de su propia ambición. Díganme ustedes, ¿hice lo correcto?